Muy buenos días. Dios los bendiga en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Esperamos en el Señor que hayan tenido una excelente semana. Confiamos de que ustedes se encuentren bien, listos para escuchar un nuevo mensaje en la palabra de Dios que sea de bendición para la vida de ustedes y de todos aquellos con ustedes comparten este mensaje también. Hoy es septiembre 11, estamos avanzando en lo que va del año y damos gracias a Dios por su fidelidad. La palabra de Dios dice: yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Bendito sea tu palabra, Señor. Eres el más grande. No hay otro que se compare contigo. Eres el Señor soberano, inigualable. No tienes comparación con nadie. Por eso en esta mañana celebramos esa grandeza y soberanía tuya y nos regocijamos en nuestras entrañas, porque esa es la verdad. Y nuestro ser se llena de esperanza en ti, Señor, que no importa la situación por la que estemos pasando, el Señor soberano está en control de nuestras vidas. Te damos a ti la gloria que tú mereces por ser el único Dios verdadero y honramos tu nombre en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta a Colosenses. Hemos estado en esa carta por las últimas 2 semanas y permaneceremos en ella unas cuantas semanas más. La abrimos en el capítulo 1, recién, todavía seguimos en el 1, versículos del 15 al 23, y leemos de la siguiente manera. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Bendita sea la palabra de nuestro Señor hoy y siempre. El mensaje de esta mañana lleva por título: Cristo es el Señor de todo. Y meditando en esto, me di cuenta que desde el principio del tiempo hasta el día de hoy, no solamente que hemos oído, sino también que a veces hemos celebrado discursos y letanías de muchos líderes espirituales que se han levantado. Y la pregunta es, que yo me hacía: ¿qué distingue a Jesucristo de los demás? ¿Qué distingue a Jesucristo del resto? Pues en esta mañana vamos a examinar esa pregunta y le vamos a encontrar respuesta
de acuerdo a lo que Pablo nos dice en el pasaje que acabamos de leer. Y la verdad es que la respuesta a esa pregunta radica en la supremacía y en la todosuficiencia de Cristo. Fue el apóstol Pablo quien dijo en un versículo que acabamos de leer que Cristo ya existía antes de que las cosas fueran creadas y que Cristo es supremo. Ya vamos a explicar eso, supremo sobre toda la creación. Y hoy veremos lo que eso significa. Yo creo que usted se habrá dado cuenta que este pasaje da la total atención exclusiva y específicamente al Señor Jesucristo. Una cosa que me llamó la atención es la estructura de este pasaje, que es diferente a los otros pasajes que se encuentran en esta carta y en otras cartas escritas por el apóstol Pablo. A través de los siglos, los himnos que se han cantado en la iglesia han dado forma a las mentes y corazones de nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque todo himno que ha permanecido y prevalecido por los siglos giran alrededor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos otros algunos otros himnos nuevos que están siendo escritos en el día de hoy continúan haciendo lo mismo también. Leía la historia de un personaje, un individuo romano cuyo nombre era Plinio y le llamaban Plinio el Joven. Plinio fue comisionado alrededor de principios del segundo siglo, 110, 112 años después de la muerte de Jesucristo. Plinio el Joven fue comisionado por el entonces emperador romano Trajano como gobernador de Bitinia. Y en esa región de Bitinia, Plinio conoció a muchísimos creyentes, a cristianos, y le preguntó en una ocasión por carta al emperador Trajano de cómo debería lidiar con todos aquellos en su negativa de adorar a los dioses romanos. Porque de acuerdo a Plinio, los cristianos tenían por costumbre reunirse un día señalado a la semana, temprano en la mañana, y cantar himnos a Cristo como que si fuera Él un Señor, un Dios. Para Plinio, Cristo no era el Señor ni un Dios, sino que era uno más de lo que ellos consideraban dioses con letra minúscula, con D minúscula. Pero al emperador romano le inquietó el hecho de que los creyentes de aquel entonces cantaran a Cristo como que si Cristo fuera el Señor, como que si Cristo fuera Dios con D mayúscula y no al César de la misma manera. Interesante es que cuando vienen creencias, sectas, cultos religiosos, aparecen en escena y amenazan con invadir la iglesia de Jesucristo, invariablemente todas esas sectas van a presentar información que disminuye la relevancia y la importancia de Cristo, porque los cultos y las sectas no exaltan la divinidad y la deidad de nuestro Señor, sino que la cuestionan la función que Cristo tiene en la vida suya, la función de Cristo como Señor de nuestras vidas y como Creador del universo. Sin embargo, los himnos tradicionales y los signos contemporáneos también nos recuerdan las profundas verdades de nuestra fe cristiana. Los signos son como declaraciones confesionales de lo que nosotros creemos, porque comunican un mensaje. En pocas palabras, el mensaje que comunican es bien definido, bien estructurado, y cuando son bien escritos nos enseñan profundas verdades teológicas y bíblicas. Y les digo esto porque examinando el pasaje de esta mañana, Colosenses 1 del 15 al 23, este pasaje bien podría haber sido la lírica de uno de los himnos que los creyentes del primer siglo empezaron a cantar cuando se reunían una vez por semana para glorificar el nombre de Dios. Este himno está escrito de una forma métrica. No quiero hablar mucho del himno porque en realidad
el propósito no es hablar de la estructura, sino del significado de lo que Pablo escribió. Pablo escribe este poema, este himno, por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted lee el pasaje con detenimiento y lo examina, usted se da cuenta de cuán centrado, cuán enfocado específicamente Pablo estuvo en la persona de Jesucristo. Porque en 6 o 7 versículos que acabamos de leer, encontramos por lo menos 15 referencias al Señor Jesucristo. Fíjese usted, obviamente ya eso le da a usted la pauta de que el tema central acerca del cual Pablo está hablando es precisamente la persona, la divinidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a materia y observe el principio del pasaje y usted se dará cuenta inmediatamente que el deseo de Pablo es que nosotros entendamos que Cristo es Dios. Colosenses 1, la primera parte del 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Si ve, ese versículo empieza ya con un nombre. ¿Cuál nombre? Cristo. Esta declaración de fe que está haciendo Pablo es bien abarcadora. Podríamos quedarnos a hablar de solamente esta parte del versículo 15 por mucho rato, pero ese no es mi objetivo en esta mañana. Dios, lo que está diciendo esta parte del versículo 15 es que el Dios, a pesar de ser invisible, ha hecho visible sus atributos, sus perfecciones, sus cualidades, su poder y conocimiento a través de la persona de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo. Y porque Cristo tiene un cuerpo producto de su concepción en el útero de María y su nacimiento virginal en la ciudad de Belén, Cristo es la forma visible y verdadera del Dios invisible. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Permítame llevar, usted quédese ahí, yo lo llevo a Colosenses 2:9. Dice así, que en Cristo habita toda, si ve usted esa palabra, absoluta, toda, plenitud, otra palabra absoluta. Quiere decir que ya no puede usted tener una llenura más que esa. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Es decir que Jesús es la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Jesús tenía un cuerpo humano y a Dios Padre le plació habitar en plenitud en ese cuerpo humano de Jesucristo. En otras palabras, el compendio, el resumen de todos los atributos de Dios puede ser visto en la persona y en el trabajo de Jesucristo. Esta declaración de Colosenses 2:9 fue como una bofetada en la cara de los gnósticos de aquel entonces, que trataban de persuadir a muchos creyentes de la iglesia de Colosas y de la Odisea con sus enseñanzas falsas y huecas que negaban la deidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, tenga mucho cuidado con las sectas y los cultos, porque son muy sutiles y muy persuasivos. Son como los piratas informáticos, lo que llamamos en inglés los hackers. Se meten fácilmente y parecen reales, pero no lo son. Luego, volvamos a Colosenses 1:15, la segunda parte, porque no leímos todo el versículo, solamente la primera. Fíjese usted, para probar que Jesús es Dios, Pablo añade esto en la segunda parte del versículo 15. Dice que Jesús ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y como ya existía antes, por lo tanto, como resultado de eso, dice Pablo, Cristo es supremo sobre toda la creación. Claro, si ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, ¿cuáles cosas? Pues galaxias, planetas, materia, tiempo. En el consejo eterno de la eternidad pasada, cuando estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Cristo ya existía y Él estuvo ahí.
y por lo tanto Él es supremo sobre toda la creación. Quiere decir que Él existió primero sobre cualquier cosa que ahora usted y yo conocemos. Cristo ya existía. Pero tal vez usted se pregunte, no estoy convencido. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es que Cristo es supremo? Bueno, ahí mismo Pablo lo responde en el versículo 16. ¿Por qué? Porque por medio de Él, ¿sí ve usted? Esa es la respuesta al por qué suyo. ¿Por qué Cristo es supremo? Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. No solamente en los lugares celestiales, sino también en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y también hizo las que no podemos ver. ¿Cuáles son las que no podemos ver? Tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Fíjese usted, todo dice, absolutamente todo, sin excepción, fue creado por medio de Él y para Él. Ahí usted tiene la razón por la que Jesucristo es supremo. Todo en absoluto fue hecho por Cristo, por medio de Él y para Él. Solo un ser supremo puede hacer eso, nadie más. Y que yo sepa, no hay otro que sea supremo como Jesús, porque el Señor Jesús es sin igual y no tiene competencia. Mira el versículo 17. Él, o sea, Cristo, ya existía antes de todas las cosas. ¿Se da cuenta que sigue hablando de Cristo, Cristo y Cristo? Eso es lo que le dije, como 15 referencias del Señor Jesús Pablo hace para probar la divinidad y la deidad del Señor. Él ya existía antes de todas las cosas, lo vuelve a decir, y mantiene unida a toda la creación. Necesitamos no solamente entender esto, sino también aceptarlo, porque el que todo haya sido hecho por Cristo significa que Cristo mantiene todo lo que Él hizo unido y lo sostiene y está en orden. No es que Cristo lo creó y luego lo abandona y lo deja a su merced para que todo el mundo sálvese quien pueda, como quien dice. No, la verdad es que el Señor mantiene al universo como que si lo estuviera sosteniendo con su mano, y que si el Señor llegase a retirar su mano del universo, todo caería en caos. Aunque usted crea que el universo está en caos, la verdad es que no es así, porque la mano del Señor nos está sosteniendo siempre. Así que no solamente lo creó, sino que lo mantiene unido, lo mantiene junto y lo mantiene en orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Así que la ley de la gravedad, por ejemplo, no puede hacer eso. La gravedad no puede mantener todo junto y en orden. La madre naturaleza, de la cual tanta gente habla hoy en día, tampoco puede hacer eso. Eso es una fábula el pensar que la madre naturaleza puede hacer esas cosas. Porque la madre naturaleza, la cual es la tierra, no fue hecha para que sea adorada, más nunca. El Creador es el único que debe de ser adorado. Lo que pasa es que la gente, a través de los siglos y la cultura en que vivimos, ha tergiversado todo esto en la era en que vivimos. El siguiente versículo, el 18, sigue Pablo añadiendo más evidencia de la divinidad de Jesús. Dice Él, o sea, Cristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si bien en una iglesia, el más importante, o la cabeza de la iglesia, no es el pastor ni ningún otro líder de ninguna manera. Me encanta esto de que el pastor no es la cabeza, porque esto elimina toda competencia que haya entre líderes, de que el uno es mejor que el otro. Porque si yo no soy la cabeza, ni el de acá es la cabeza, ni el que está acá tampoco, entonces no va a haber competencia entre nosotros, porque nadie va a tratar de ser cabeza de nadie, porque en la cabeza en la iglesia es únicamente el Señor. Y eso también evita políticas en la iglesia, que si yo soy de derecha o el de acá es de izquierda, o yo soy centrista o yo soy independiente y mi punto de vista debe predominar y que yo soy el que estoy correcto. Nada de eso hay en las iglesias, porque no es lo que yo diga, no es lo que fulano de tal diga, no es lo que este de acá quiera opinar. La cabeza es Cristo y Él no opina, Él ya ha dicho lo que necesitamos saber. Por eso la iglesia debe de mantenerse enfocada en Cristo, porque todo en la iglesia revuelve alrededor de la cruz.
El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros. Toda su vida fue consumida por su adoración a Cristo y lo mismo debe de suceder con usted y conmigo también. Pablo escribió estas doctrinas bíblicas que estamos estudiando a través de la carta de Pablo a los Colosenses para que las podamos entender, no para complicarnos la vida, sino para que nosotros sepamos cómo defender nuestra fe de todas esas sectas que tratan de minimizar y de restar importancia a la deidad y a la divinidad de Jesucristo. Y usted sabe de qué sectas le estoy hablando, aquellos que tocan su puerta y tratan de convencerlo con otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, el Señor y Dios de toda la creación. Todas las cosas suceden en la iglesia con el propósito de dar gloria a Cristo. El que canta, canta para dar la gloria a Cristo. El que toca instrumentos, los toca para dar la gloria al Señor. El que da un mensaje y lo predica, lo hace con el propósito de exaltar y magnificar el nombre de Cristo. Nadie debe de hacer las cosas en la iglesia con el propósito de dar énfasis a una habilidad o a un don personal, con el propósito de hacer que esa voz o esa elocuencia del mensajero sea alabada. Equivocado si eso es lo que está sucediendo en su iglesia. Jesucristo es el que recibe toda la alabanza y toda la gloria. La persona de Jesucristo es la que debe ser exaltada. Miren la segunda parte del versículo 18, que Cristo, de nuevo, Cristo es el principio. Él, ¿quién? Cristo, ¿qué más? Es el primogénito de entre los muertos. Esto hace que nosotros no tengamos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque aquí dice que Cristo es el primogénito. Es decir, que Él fue levantado de entre los muertos. Él es supremo sobre la muerte. La muerte no tiene autoridad y poder sobre Jesucristo. Por lo tanto, si Cristo fue levantado y tiene poder sobre la muerte, y yo tengo a Cristo y estoy en Cristo, entonces Él va delante mío y yo le sigo a la victoria que está más allá de la vida. Eso me hace que yo no tenga miedo a la muerte. Cuando me llegue mi hora me voy, y ni así me recen 10 rosarios completos, eso no va a cambiar en nada el tiempo mío que se haya cumplido aquí en la tierra, y no tengo que irme con miedo. Por el contrario, descanso en la verdad y en la realidad bíblica de que Jesucristo fue levantado y es supremo sobre la muerte, y que por lo tanto a mí también me sucederá lo mismo. Y la última parte del versículo 18 dice, así que Él, ¿quién? Jesucristo. ¿Qué pasa con Jesús? Es el primero en todo. Cristo es el primero en cada decisión que hacemos, porque Él debe de ser el centro de cada decisión que hacemos, y todo lo que hagamos o cada palabra que digamos, Cristo debe tener el primer lugar. ¿Escucha eso usted? Quiere decir que lo que yo voy a comer más tarde o lo que puedo comer, Cristo recibe la gloria. Así es. En el lugar donde vivo y en toda transacción que yo haga, sea que compre esto o compre aquello, en la manera como administro mi dinero, Cristo debe de ser glorificado. ¿Con quién nos casamos? La manera como cuido a mi familia, la manera como crío a mis hijos, la manera como llevo mi matrimonio. En todo eso, Cristo debe de ser exaltado. Y si soy soltero, también debe de Cristo ser magnificado. En nuestras búsquedas académicas, en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, Cristo debe de ser magnificado. La manera como empleo mi tiempo, cómo tratamos nuestros cuerpos, cómo nos relacionamos con otras personas, Cristo debe de ser supremo. Lo que vemos y lo que leemos, la gloria es para el Señor. En las prioridades que escogemos, lo mismo. En la manera que respondo a las pruebas, Cristo debe ser exaltado. En la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad, en ganancia y en pérdidas, en todo, Cristo debe de tener el primer lugar. ¿Escuchó eso usted? Este pensamiento, esta verdad es revolucionaria. Es revolucionaria, piénselo bien. Porque esto significa, y lo digo, que me lo aplico yo también a mí en esta semana, que esto de que Cristo es supremo sobre todo,
significa que nunca más tendremos que empezar el día con palabras como, Señor, estoy preocupado por esto. Porque si Cristo es supremo sobre todo, Él tiene el mundo, Él tiene el día, Él tiene cada momento de cada día de la vida de cada uno de nosotros en sus manos. Él lo dirige a usted, Él lo lidera, Él lo protege. ¿Por qué? Porque usted le pertenece a Él. Cada momento de su vida, todo lo que suceda en cada momento de cada día de su vida está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y si esa es la verdad, entonces yo no tengo por qué tener miedo. De verdad que a veces tenemos miedo y tenemos pánico y tenemos angustia frente a situaciones inciertas que nosotros nos toca enfrentar o estamos enfrentando este momento. Pero esta verdad de que Cristo es supremo sobre todo me trae un gran alivio en medio de las pruebas que estoy pasando. Me trae un gran alivio en medio de las dificultades que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. El saber que Cristo es supremo sobre esa situación. El saber que mi vida y cada momento de mi vida está siendo sustentado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, me hace confiarle y me hace seguir adelante. El saber que Cristo me sostiene, me libera y me cuida. Ahora bien, si usted no tiene a Cristo, entonces sí tiene razón para sentirse solo. Y sí tiene razón para preocuparse. Y sí tiene razón para angustiarse. Pero con Cristo, usted no solamente que tiene un compañero eterno, sino que tiene un buen amigo, uno que nunca quitará sus brazos alrededor de sus hombros. No solamente que usted tiene un buen compañero y un buen amigo, sino que tiene un Salvador que estará inmediatamente con usted cuando le venga un dolor al pecho o escuche un diagnóstico adverso y usted teme que el final de su vida está cerca. No hay nada que temer, mi amado amigo y hermano que me está escuchando. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador y su nombre es Cristo. ¿Cómo se llama? Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, ¿para qué entonces preocuparnos? ¿Por qué las preocupaciones? Recuerde, Cristo es primero ¿en qué? En todo, incluyendo su tiempo, incluyendo sus horarios. Y si Él es primero en todo, entonces eso quiere decir que no hay nada en lo que Él no pueda ser primero. Perdone la redundancia, pero así es. Si Cristo es primero en todo, no hay nada en absoluto, no hay circunstancia, no hay situación, no hay incertidumbre, no hay nada en la que Cristo no pueda ser primero, si Él es el primero en todo, como dice aquí. No sé si me estoy haciendo entender, pero eso es la realidad. Si Cristo es el primero en todo, no hay absolutamente nada en donde Cristo no pueda ser el primero. Esto es un gran consuelo para todo aquel creyente que se apropia de esta verdad y no solamente la entiende, sino que la recibe y la acepta. El versículo 19 dice, pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Mire usted, de nuevo, es otra bofetada a las sectas que niegan la deidad de Jesucristo. Al ser supremo, al supremo Dios, le agradó vivir en el cuerpo humano de Jesucristo. Y mira el versículo 20, la primera parte. Por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la palabra reconciliación? Pues significa poner junto dos o más partes que no están en armonía y remover aquello que está trayendo el desacuerdo y traer de regreso la armonía a esas dos o más partes. Y eso es precisamente lo que hizo Jesucristo con nosotros y Dios. Había algo que nos separaba de Dios y era el pecado, porque Dios es santo y no tiene armonía con el pecado. Nosotros éramos pecadores y Cristo nos reconcilió con el Padre, no al revés. Cristo no reconcilió al Padre con nosotros, sino a nosotros con el Padre, porque el Padre no había hecho nada malo, nosotros sí. A nosotros nos separaba nuestro pecado de un Dios santo. Y observen lo que hizo Jesús a través de su sangre en el versículo 20, la segunda parte.
Jesucristo hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre en la cruz. No permita, escúcheme bien, no permita jamás que nadie le diga que la sangre de Jesús no es importante. Porque si no fuera por la sangre de Jesús, no tuviéramos esperanza de que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Es sola y exclusivamente a través de la sangre de Jesucristo que nosotros podemos declarar solemnemente que nuestros pecados han sido perdonados. Es la sangre la que produce reconciliación. Es la sangre la que nos da seguridad de salvación. Es la sangre que testifica que usted y yo estamos seguros en Cristo, no importa qué. Nuestra seguridad es eterna. Eterna quiere decir que nunca la podemos perder, y decir lo contrario es simplemente una herejía. Y déjenme decirle, ya que a través de Jesucristo usted y yo hemos sido puestos, hemos nacido en la familia de Dios, quiere decir que si yo he nacido en la familia de Dios, si he llegado a pertenecer a la familia de Dios a través del acto de reconciliación de Jesucristo con Dios y conmigo, eso no puede ser anulado por nadie. No es como que alguien viene y me dice, porque hiciste esto, tu permanencia y pertenencia a Jesucristo está anulada y deja de ser. No hay tal cosa. Mire, yo tengo un hijo y 2 hijas. Y siempre, al margen de las decisiones que ellos tomen, de las elecciones que hagan con sus propias vidas, seguirán siendo mi hijo y mis 2 hijas. Siempre serán mi sangre, siempre serán parte de mi vida y siempre los amaré. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos amará, que dio a su único Hijo a que diera su vida y derramara su sangre por usted y por mí? Piénselo. Así que no crea usted esas fábulas de viejas que las sectas andan predicando por ahí. Ahora, por eso que le acabo de decir, en lo que respecta a la cruz de Jesucristo, Pablo añade en el versículo 21, eso los incluye a ustedes. ¿Se da cuenta usted? Pablo dice, eso me incluye a mí y a ustedes creyentes en Colosas en la Odisea. Y yo le digo a usted, mi amado hermano que me escucha, esto que de la salvación y de la seguridad eterna de Jesucristo para su vida y de la reconciliación nuestra con Dios a través del perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, le incluye a usted y me incluye a mí también. Eso nos incluye a todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Jesús y hemos declarado y creído que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero ahora, dice Pablo, Él, o sea Cristo, los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico, ¿verdad? Ahora, el 22 dice, ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Y el anterior dice, como resultado de la muerte de Jesucristo en su cuerpo físico, los ha trasladado a su propia presencia. Los ha trasladado. Esa es una verdad posicional. Antes usted estaba aquí, pero ahora, debido a la muerte de Jesucristo en su cuerpo físico en la cruz del Calvario, eso lo trasladó, lo puso a usted en una nueva posición. ¿Cuál es su nueva posición? En la presencia de Dios. Por eso es que dice, ahora nos podemos presentar, ahora estamos delante de los ojos de nuestro Dios, estamos delante de su plan. Es que así sucede cuando usted y yo confiamos en el Hijo. ¿Qué sucede? Usted es apartado, usted es trasladado, usted es separado para Él. Y a los ojos de Él usted no tiene culpa y no tiene ninguna falta. Por eso es que el cielo será el hogar suyo y mío, porque usted y yo hemos confiado en Jesucristo. Y termina en el 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad. ¿Sí ve? Esta es la razón por la que debemos continuar viviendo como apartados para Dios. Debemos de seguir viviendo como apartados para Dios. Debemos de seguir creyendo esa verdad. ¿Cuál verdad? De que hemos sido separados, apartados, santificados para Él por medio de la sangre de Jesucristo. Solo de Jesucristo. Termino con esto. Bien sencillo. Solo hay un Dios. Uno solo. Su nombre,
Jesucristo el Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre, Jesucristo. Y le digo, usted escoge otro aparte de Cristo, mi amigo, usted estará perdido. Usted escoge a otro aparte de Cristo, a otro que no sea el Señor Jesucristo, qué pena, pero usted estará perdido. Incline su rostro para orar. Señor, qué claro que tú lo has puesto en tu palabra. No hay otro Señor. Tú eres el único. Tú eres el único Dios supremo y verdadero. Y en esta tarde venimos delante de tu presencia, lavados y santificados con la sangre tuya, Señor Jesús. Y nos presentamos no por nuestros propios méritos, sino por los méritos tuyos, a limpiar nuestros pecados con tu preciosa sangre. Y traemos todo aquello que nos preocupa, Señor. Traemos todas esas cargas, ese peso nuestro con el cual ya no podemos. Y lo entregamos a ti. Nos vaciamos de todo ese bagaje con el cual ya no podemos sostenerlo más. El llevar esa carga es insostenible. Pero bendito sea nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, que día a día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios, Jesús, es un Dios que salva, dice tu palabra. Gracias porque en esta mañana nos haces abrir los ojos para que nos demos cuenta de la autoridad que nosotros tenemos en las promesas que tú nos das en tu palabra y de la autoridad que hay en tu nombre, Señor Jesucristo. Apercibidos de dónde estamos, delante de quién estamos y de lo que tú eres y significas para nosotros, venimos delante de ti y confesamos que tú eres Dios y como Dios conoces todo, conoces nuestras luchas y conoces nuestras debilidades. Conoces las circunstancias que estamos enfrentando, algunas de ellas inciertas. Conoces nuestros problemas, conoces nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Todo lo sabes, nada está escondido a ti. Conoces nuestras flaquezas, conoces nuestras virtudes y sabes que te necesitamos. Y por eso, Señor, en esta mañana venimos delante de ti, trabajados, cansados, y aceptamos la invitación de despojarnos de todo ese cansancio, ese peso que nos oprime y con el cual ya no podemos más, y te lo entregamos a ti. Y Señor, y hacemos eso buscando tu rostro, exaltando tu nombre, reconociendo tu autoridad suprema, creyendo y declarando que tú estás en total control de toda circunstancia en nuestra vida, de toda situación, de que tú sabes lo que estás haciendo, de que ya has hecho provisión, de que tú has hecho un camino, una senda, Señor, en toda esa situación por la que estamos siendo afectados, de que contigo no hay nada que temer. ¿Por qué voy a afanarme? ¿Por qué voy a inquietarme? Antes más bien confiaré en Él y con todo mi corazón abriré mi boca y más lo exaltaré y bendeciré su nombre. Porque tú eres eterno, Dios poderoso, Salvador, proveedor de mis necesidades, mi sustento, mi amparo, mi refugio, mi más alto escondite, el peñasco en que me refugio. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gracias, Señor. Lo creo, estoy consciente de ello, lo declaro,
me apropio de esas promesas. Sé que tú eres mi Redentor, mi Salvador, mi Protector, el que me sostiene. Tú eres mi refugio, mi fortaleza. Contigo a mi lado no tengo miedo a nada. Tengo puestos mis ojos en ti. Tú no nos niegas tu misericordia, pues siempre nos protege en tu amor y tu verdad. Tú nunca nos abandonas, tú nunca nos dejas solos. Oh Señor, Dios mío, ven pronto en nuestro auxilio y rescátanos. Padre, te damos gracias. Bendigo a toda persona que escuchó este mensaje y estuvo de acuerdo con él, con las verdades que tú nos dices en tu palabra. E intercedo por cada una de las personas que están pasando por necesidad, incluyendo nosotros aquí y mi familia también. Y declaramos la promesa tuya de que tú estás alrededor nuestro y nos defiendes. Que tú pones un muro de protección y de amparo alrededor nuestro y nos levantas y nos haces más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te damos la gloria y la exaltación a ti, Señor. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Te bendigo, te alabo y te glorifico. Todo honor y toda alabanza sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber oído el mensaje. Compartas el enlace. Deje que otras personas lleguen al conocimiento de Jesús a través de esta porción de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Con la ayuda de Dios, los veremos el domingo 18 de septiembre. Hasta entonces, mi esposa y yo les deseamos una semana de muchas bendiciones y del favor de Dios. Dios los bendiga.